Ah, ya está bien. Es que eso había cambiado. No estaba muy seguro cómo iba a hacer eso. Listo, chicos. Ya estamos. La última hora de clase de ustedes va a ser siempre cursos de humanidades, ¿no? Ha cambiado también, es otra cosa, ha cambiado, ¿no? Antes tenían humanidades 3 días a la semana. Ahora tienen ustedes todos los días, pero a la última hora, ¿no? Ha vuelto un poco como era antes. Antes era así, el horario. Ahora, van a llevar diferentes cursos de humanidades los días lunes, ¿ya? Van a llevar la clase de razonamiento verbal. Por ahí creo que uno me conoce, por ahí de repente ya lo he dictado antes, ya. Ya, listo. Claro, por ahí Josué creo que parece que ya dice que me ha visto antes. Otros también por ahí. De repente, ¿de básico viene alguno? ¿Alguno viene de básico de repente? Algunos, ¿no? Sí vienen de básico. Muy bien, entonces han ido al siguiente nivel, ¿no? Han pasado ya al ciclo preuniversitario. Ahora sí van a empezar a competir, ¿no? A competir entre ustedes por la nota, ¿no? Ahora, a propósito de la nota, ¿no? A propósito de la nota, recuerden ustedes que el curso de razonamiento verbal es un curso especial dentro de humanidades. No es cualquier curso de humanidades. No digo que los demás no son importantes, son muy importantes. Pero el tema con razonamiento verbal es que es un curso, es un tema que te va a venir en cualquier examen de admisión que exista. Todos los exámenes de admisión piden como mínimo razonamiento verbal. ¿Por qué? Porque es básico. Es básico. Acá yo no te voy a transmitir conocimientos en sí. No te voy a decir que te memorices datos, etcétera. No, para nada. Este curso lo que implica es que tú mejores tu nivel de comprensión de lectura. Básicamente eso es, ¿no? Es mejorar tu nivel de comprensión de lectura. ¿Y por qué creen que todas las universidades piden esto? Piden razonamiento verbal, porque justamente el que pretende ser estudiante universitario tiene que tener cierto nivel de comprensión de lectura, porque te van a mandar lecturas más complicadas, ¿no? No lecturas sencillas, sino lecturas complicadas. A ver, les hago una pregunta, a ver si están enterados, ¿no? Por ahí me han respondido a la pregunta antes de que yo la hiciera, pero a ver, vamos a ver los demás que me dicen. ¿Cuántas preguntas creen que viene en el examen de admisión de razonamiento verbal? A ver, ¿quién sabe? O a ver, opinen, de repente no saben, ¿no? Y quieren tener una idea de repente. A ver, por ahí están diciendo 35. 35 están diciendo. A ver, los demás, ¿qué opinan? No, el examen de admisión general, el general, ¿no? Como era en el presencial, ya. Vamos a decir como en el presencial, porque de repente el virtual lo van a cambiar, que lo van a hacer más breve, no sé, no estoy muy seguro de eso. Pero el presencial al menos siempre ha sido 40 preguntas. 40 preguntas. Si no me creen, ustedes pueden ir a la página, ¿ya? De la UCAT, la página de la UCAT, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que revisen eso, para que lo vean. A ver, me avisan si ven mi pantalla, ¿ya? A ver, me avisan. ¿Se puede ver? Yo, por si acaso, yo comparto pantalla, todo, pero igual puedo ver el chat. Siempre estoy viendo el chat. Tengo otra pantalla al costado donde veo el chat, así que igual le escriban, no hay problema, yo los leo. Siempre lo estoy leyendo, siempre estoy viendo su participación. Miren, por ejemplo, acá, en la página de OCAT, tú das acá, OCAT descargas, buscas, y lo primero que te sale pones ahí, das clic, ¿ya? Y eso te va a llevar a una gran lista de documentos que tú puedes descargar. Sobre todo la última es la más interesante, porque te da exámenes de admisión con solucionario, oficiales, ¿no? O sea, son solucionarios oficiales de la UNE. No está totalmente actualizado, ¿ya? Se demoran un poco en subir los materiales, pero al menos tienes, mira, todos los exámenes de 2019. Ya seguro después van a poner el 2020. ¿No? Es un poquito retrasado, pero ahí están al menos. Mira, tienes desde el 2007 hasta el 2019-2 todos los exámenes gratis para ti. No tienes que comprarlos, ahí están. Con solucionario, todo oficial de la UNE. Si tú pones el último, en este caso 2019-2, te va a salir este examen, ¿no? Que es todo el examen completito. Y mira, el primer día de prueba es razonamiento matemático y razonamiento verbal. Razonamiento matemático en 2019 pidieron 35 preguntas, ya, hasta acá, hasta la 35, y ahí viene razonamiento verbal. Y razonamiento verbal, mira cuántas son. Es desde la 35, ¿no? Habíamos visto que es desde 36 hasta, seguimos con razonamiento verbal. Sigue, 75. ¿No? Entonces son 40 preguntas las que vienen en el 2019. O sea, si te viene 35, 40, es bastante igual. Son bastantes preguntas, ¿no? Te voy a pasar el link por si acaso, ¿no? Por si acaso, para que, si es que por algún motivo no puedes ingresar. Y yo sé que algunos, ¿no?
le gustan mucho las matemáticas, es normal, y está bien que te gusten las matemáticas, está bien que te gusten todos los cursos de ciencias, pero razonamiento verbal no lo puedes descuidar de ninguna manera porque vale bastante. Es un curso que vale bastante en la admisión. Así que trata de enfocarte también en este curso, no lo dejes de lado. Ahora, ¿cómo mejoras tu razonamiento verbal? ¿Cómo mejoras tu nivel? ¿No? Porque este curso, ten en cuenta, es práctico. Es un curso práctico. Acá no tienes que memorizar casi nada, o muy poco tienes que memorizar. En realidad es práctica, 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 práctica. Y la práctica, obviamente, se adquiere resolviendo ejercicios. ¿Ya? Así que cuando estemos en clase, yo les voy a preguntar constantemente, ¿no? A ver, ¿qué opinan de este ejercicio? A ver, resuélvanlo, a ver qué pasó acá, cuál es el problema. Y tienen que estar participando, porque en las clases lo que yo hago es presentarle problemas a ustedes y ustedes, al encontrar la solución, ya están ya resolviendo ejercicios, están practicando. Es así. Es como aprender a manejar bicicleta. No lo vas a aprender leyendo, sino practicando justamente. Y acá es igual. Aquí es resolviendo ejercicios. ¿Ya? Esa sería la introducción al curso. ¿Ya? Porque tenemos poco tiempo, tenemos que avanzar con los temas. ¿Hasta acá alguna duda con esto del tema de razonamiento verbal? De repente, alguna pregunta, ¿no? ¿O todo claro? A ver, participen, participen. Todo tranquilo. Pastora, todo tranquilo. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Para los que son nuevos, ¿ya? Recuerden que la Admisión Uni, trabaja con tipos de pregunta de razonamiento verbal. De repente, en otra universidad se trabajan otros ejercicios, ¿ya? La Uni trabaja estos, que son los que desarrollamos en CEPRE-Uni, justamente, ¿ya? Tenemos 10 tipos de ejercicios, desde definiciones hasta comprensión de lectura. Y dentro de comprensión de lectura hay 5 tipos de preguntas que están allí, ¿ya? Entonces, todos estos temas los vamos a ver durante las clases, ¿ya? Pero hay un pero acá muy importante. Hay un pero muy importante. Por ejemplo, la primera semana vamos a hacer definiciones, la segunda semana analogías y sucesivamente. Pero ustedes ya tienen que resolver ejercicios de cualquier tipo desde la primera semana. Desde la semana 1 de esta clase, tú ya tienes que empezar a resolver, a ver un poco predicción léxica, antonimia, conectores, todo eso. ¿Por qué? Porque la primera práctica, de repente te puede venir RV, eso lo voy a confirmar después, pero las primeras prácticas te va a venir RV, razonamiento verbal, y te puede venir cualquier tipo de ejercicio. Así que tienes que tener una idea al menos, ¿ya? Así que siempre vamos a resolver ejercicios de todo tipo, siempre, ¿ya? La primera parte de la clase siempre va a ser teoría y la segunda parte va a ser la parte práctica, es decir, resolver ejercicios. Sin embargo, la parte teórica también es práctica, porque en realidad lo vamos a desarrollar con la participación de ustedes. Van a estar resolviendo pequeños problemas y así se va a desarrollar la teoría. Así que este curso, full práctica, lo que quiere decir que tú vas a estar atento, vas a responder, vamos a hacer quizzes también, vamos a hacer esas cosas. ¿Ya? De repente hoy día no va a alcanzar el tiempo, pero para las siguientes semanas definitivamente va a haber quizzes. Tengo un quizzes hoy día por si acaso, así que no da tiempo. ¿Ya? Listo, chicos. Así que así va a ser las clases. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo que tienen que... O les puedo dejar también ejercicios de quizzes para que lo hagan ustedes después de clases, ¿ya? Y después en la siguiente clase revisamos a ver qué tal les fue. También podemos hacer eso. También se puede hacer. Y así ustedes practican más. Así ustedes practican más. ¿Ya? Listo. Ambas cosas se puede hacer, exactamente. Y también se puede usar Kahoot también, porque también tengo material en Kahoot. Así que podemos usar quiz y Kahoot y de repente otra más que se me ocurra en el camino. ¿Ya? La cuestión es que practiquen. Listo, chicos. Vamos a empezar con la clase, que sería definiciones, la primera clase. A ver, antes tengo que abrir el lápiz. El lápiz. Para poder explicar mejor. Aquí está. Lo vamos a dejar por acá. Y vamos a empezar. Listo. A ver, semana número 1. ¿Ya? Definiciones. Teoría. Vamos a empezar con la teoría. ¿Qué significa definir? Vamos a ver esta palabra muy usada, ¿no? Definir. ¿Qué es definir? Lo que te dice la teoría es que todas las palabras, para encontrar su definición, tú tienes que hacer un proceso de análisis y síntesis. Las dos cosas, análisis y síntesis. A ver, ¿qué significa la palabra análisis? A ver, la definición, a ver, pero no quiero que, o sea, definición exacta, no. ¿Qué creen ustedes que significa análisis? ¿Qué implica la palabra análisis? A ver, denme su opinión. ¿Qué creen que puede significar análisis? A ver, ¿alguna idea? De repente en matemática pueden ver este concepto de repente. Leer, claro, quiere decir analizar, podría decir leer con atención, ¿no?
Podría decir también leer minuciosamente, ¿no? Comprender lo que haces, claro, detenerte en los detalles, ¿no? No leer algo de manera superficial, exactamente, está bien, tiene que ver con eso. Y si vamos un poco más, estamos un poco más precisos con la palabra análisis implica ver algo en sus elementos que lo conforman. Es decir, no quedarse con el todo, sino con los elementos. Y la palabra síntesis implica lo opuesto, es decir, comprender algo, pero en su totalidad, ¿no? En su totalidad, en lo general de la palabra. Entonces, analizar y sintetizar, quiere decir ver los elementos primordiales, los particulares y ver lo general al mismo tiempo. Implica ambas cosas. De repente alguno habrá visto que toda definición está compuesto del género próximo, que acá vendría a ser lo general, lo sintético, ¿no? Y también cuenta con la diferencia específica, ¿ya? Con ambas cosas. Pero a veces ocurre que también implica rasgos mínimos de significado. Ahorita vamos a hacer con ejemplo. Siempre va a ser con ejemplo, ¿ya? Siempre va a ser con ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a definir una palabra, ¿ya? Una palabra sencilla, a ver, aula. Si la teoría me dice que para definir una palabra tengo que encontrar su género próximo, ¿eso qué quiere decir? Comenzar con aquello a lo cual pertenece la palabra aula. Si yo te pregunto, ¿qué es el aula? ¿O qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra aula? ¿Tú qué es lo primero que me vas a decir? ¿Qué es la primera idea que se te viene a la mente cuando escuchas aula? Un ambiente de estudio, dice Josué. Muy bien. Tiene que ver con las clases también. Lo que dice Mauro también es cierto, tiene que ver con las clases. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? Es un espacio, es un lugar que, como sabemos, puede ser virtual, puede ser físico, ¿no? Pero es un espacio. ¿Por qué es un espacio? Porque es un lugar donde se reúnen las personas, como nosotros ahora. Estamos reunidos de manera virtual, pero reunidos en un espacio, ¿ya? Entonces, el aula, en primer lugar, de manera genérica, ¿no? De manera genérica, es un espacio, un ambiente, como dice, ¿no? Es un espacio, un ambiente, una sala, de repente puede decir. Pero además, también sabemos que aparte del aula hay otros tipos de espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el quirófano también es un espacio. Pero ¿en qué se diferencia el quirófano del aula? Que, como dijo Josué, es un espacio, es un ambiente, pero para estudiar. Entonces, sabemos que el aula es un espacio de forma genérica, pero para distinguir la palabra aula de otras palabras como quirófano, que también son espacios, damos diferencias específicas para estudiar. Es su diferencia específica y espacio es el género próximo. ¿Ya? Es también lo mismo que pasa, de repente algunos que han llevado clase conmigo, yo siempre ponía este ejemplo, ¿no? La palabra biología. ¿Cuál es el género próximo de la palabra biología? ¿Cuál es su género próximo? ¿Cuál es la palabra general? No la diferencia específica, sino la palabra general sería ciencia. ¿Y su diferencia específica cuál es? Ahí sí, ¿no? Una ciencia que estudia la vida. Entonces tenemos el género próximo y la diferencia específica. ¿Por qué la diferencia específica es que estudia la vida? Porque hay otras ciencias, ¿no? Está la química, la sociología. Entonces, para distinguir la biología de esas ciencias se utiliza la diferencia específica. Entonces, eso es lo que compone una definición, ¿ya? El género próximo y la diferencia específica. A veces, cuando se tiene que precisar más, se agrega rasgos mínimos, que en realidad sería agregar otras diferencias específicas, nada más. Pero es lo mismo en realidad, ¿ya? Entonces, eso sería la definición, ¿ya? Sería todo eso. Ahora, estás en el examen. Estás ahí en el examen, tienes que responder. Examen presencial, imagina el examen presencial. Es un examen presencial. Y tienes que tener la definición de una palabra. Ya, tienes que tener la definición de una palabra. ¿Qué haces tú para obtener la definición de una palabra si no tienes el diccionario a la mano? Porque tú sabes que el diccionario es donde están las palabras, el significado de las palabras. ¿Cómo haces tú para encontrar la definición de una palabra si no tienes el diccionario a la mano? Hay una manera. Claro, exactamente, como dice Josué. ¿Recuerdas dónde escuchaste esa palabra, pero además en la oración en la que apareció? Un ejemplo que yo siempre pongo porque me parece muy didáctico. ¿Cómo sabes tú el significado de la palabra decomisar, por ejemplo? Primero lo que te debes hacer es preguntarte, ¿dónde escuché esa palabra decomisar? A ver, en tu experiencia, ¿dónde escuchaste más la palabra decomisar? ¿En el colegio? En el colegio escuchaste la palabra decomisar.
Y segundo paso, ¿qué tienes que hacer? Analizar ese contexto. Pregúntate, ¿cómo fue utilizada la palabra decomisar en el colegio? ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosas fue utilizada la palabra decomisar? ¿En qué contexto se utilizó? A ver, cuéntenme su experiencia. A ver, cuéntenme, a ver, para saber, para conocer. A ver. ¿Qué significaba decomisar cuando lo usaban en el colegio? ¿Qué implicaba esa palabra? ¿Mm? A ver, denme ideas. Para quitarte algo, ¿no? Cuando te quitaban algo. Entonces yo puedo decir, ya, entonces la definición de decomisar es cuando te quitan algo. Pero te pregunto, ¿es suficiente eso? Decir, cuando me quitaron algo. Entonces, si yo salgo a la calle y estoy caminando y se me cruza un sujeto sospechoso y me dice, dame tu billetera y me muestra una pistola, ¿me está decomisando mi billetera? ¿Estaría bien ahí usada esa palabra o no? No, si yo digo eso se reirían de mí. ¿Cómo que te han decomisado la billetera? Entonces, ¿qué le faltó a la definición de decomisar para que sea precisa, para que esté así correcta? Faltó la diferencia específica, ¿no? Faltó la diferencia específica, hay que precisar más. Claro, a ver, significaba que me quitaban algo, pero que luego me lo iban a devolver, pues, por un tiempo. Y además, no lo hacían de forma arbitraria. O sea, el auxiliar o no sé quién cuidaba, no lo hacía de forma arbitraria, no hacía porque se le ocurría o porque quería ver tu celular, sino que lo hacía porque estaba prohibido ese objeto en ese lugar. Entonces te lo retuvieron por ese motivo. ¿Ya? Entonces, la palabra decomisar implica siempre un objeto que está prohibido, de repente una mercancía que no debe estar allí, y es retenida por una autoridad, no por cualquier persona. Tu compañero no te puede decomisar el celular. Tiene que ser el auxiliar, el profesor, el director, lo que sea, autoridad. Entonces, ahí obtenemos la definición de la palabra decomisar. Ahora, si tú vas al diccionario, de repente no dice exactamente lo mismo, pero está implicado todo lo que tú has pensado en la definición que está en el diccionario. ¿Ya? Así que, ¿cómo vas a mejorar tú el léxico? Es decir, las palabras que conoces. ¿Cómo vas a mejorarlo? Cuando tú no sepas una palabra, ¿qué significa? Anda al diccionario, es decir, anda al diccionario, analiza la definición y trata de aplicarlo a un contexto. Trata de aplicarlo a un contexto. Porque si tú te quieres memorizar la definición, te la vas a olvidar al día siguiente. Pero en cambio, si tú tomas la tarea de hacer una oración para ese contexto, para esa definición, te lo aseguro que es muy difícil que te lo olvides. Y además, si lo practicas constantemente usando esa palabra, no te lo vas a olvidar nunca. Lo puedes practicar en tu vida diaria. De paso que los demás te ven, no, este tiene un gran léxico, no es un gran personaje, es tipo Marco Aurelio de Negri, César Hildebrand, así, una persona culta, ¿no? Esa es la manera. ¿Ya? Muy bien, claro, y eso te ayuda para diferenciar la respuesta de los distractores, como dice Mauro, exactamente. Y aquí vamos a ver cómo vemos esto en los ejercicios, ya lo vamos a ver. Vamos poco a poco. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, sencillo, ¿eh? Tienen que relacionar ¿ya? La definición con la palabra y con la imagen. O sea, todo junto. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar con la primera, en orden. Ya dice acá, conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, etcétera, producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Conjunto de documentos. Conjunto de documentos. A ver, primero con las imágenes. Con las imágenes. ¿Podría ser este de acá, el del primero? ¿Podría ser este la definición del primero? Es decir, este dibujo que está acá. ¿Podría ser o no? No, porque dice documentos, no dice libros, dice documentos. Por lo tanto, esto se relaciona más con este de acá, ¿no? Son archivos, documentos. ¿Y cuál es la palabra correcta para referirse a un conjunto de documentos? Cualquiera puede ser. Justamente la palabra archivo. Toda institución produce documentos, pues, ¿no? Constantemente. Cuando ya no se utilizan, esos documentos se los lleva al archivo. Es como la memoria de esa institución, todo lo que ha pasado, ¿no? Muy bien. A ver, la segunda dice, conjunto de cosas puestas una sobre la otra. Ya. ¿A qué imagen corresponde esta definición? ¿A qué imagen? Conjunto de cosas, a la primera, exactamente. A la primera. Corresponde a la primera. ¿Y cuál sería la palabra correcta acá? Una pila de libros, pues, ¿no?
Es una pila. Simplemente poner uno sobre otro. También puede ser una pila de cajas, por ejemplo, no necesariamente libros, simplemente uno sobre otro, ¿no? A ver, la tercera dice, conjunto de cosas puestas sin orden, unas encima de otras. Sin orden, ¿ah? Sin orden. Es la diferencia con lo que está acá. En la segunda hablaba de una sobre otra, pero acá dice sin orden. Allá, ¿dónde está sin orden? Acá. Y eso se refiere al montón, un montón de ladrillos, por ejemplo. Exacto. Es un montón. Es una palabra un poco peyorativa incluso, ¿no? Es un montón de libros que están por ahí tirados, un montón de dinero. Entonces, y la última ya, pues, ¿no? Dice, conjunto ordenado de cosas, ¿no? Clasificado, dice, de una misma clase reunida, una clasificación. Así como los coleccionistas, ¿no? De mariposas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaría colección. Entonces, así vamos también viendo cómo se maneja la definición. Mira, te puede ayudar a ti tratar de hacer una imagen mental o hacer un ejemplo mentalmente de la definición que te están presentando. Eso te ayuda bastante. Tienes que imaginarlo, incluso visualizar la definición. Y eso te va a ayudar bastante. Y en la práctica lo vas a ver. ¿Ya? A ver, pasemos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar esto de acá. Ahora, como estamos en una etapa de pandemia, los exámenes no pueden ser presenciales, sino que son virtuales, como ya lo saben. De hecho, su examen para ingresar a la de selección al CPRUNI fue virtual. Entonces, no se puede presentar una definición en el sentido de poner la definición y que tú elijas la palabra que corresponde a esa definición. ¿Ya? Entonces, se ha modificado un poco los ejercicios de definiciones y se ha presentado este modo de ejercicio de definición, que te ponen un contexto y una palabra subrayada. No quiere decir que la palabra subrayada esté mal. No, no te están pidiendo eso. Lo que te están pidiendo es que elijas la definición correcta de esa palabra en función del contexto. Porque tú sabes que las palabras tienen varias acepciones, es decir, distintas definiciones. Tú tienes que elegir la definición que corresponde a ese contexto que está allí. ¿Qué te dice el contexto acá? Debía cambiar el marco del cuadro, pues ya estaba desgastado. La palabra marco se puede usar de muchas formas, hasta nombre es. Entonces, es una palabra que se aplica de muchas formas. Ahora, te vamos a presentar, ¿ya? Opciones de definición. La número uno, la A, perdón, que dice conjunto de las líneas que limitan una figura o composición. La palabra marco significa eso, pero la palabra marco también significa esto. Pieza que rodea, ciñe o guarnece un cuadro u otra cosa semejante. A ver, así, al toque. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué definición de marco se está refiriendo? ¿A la definición A o a la definición B? A la definición B. Muy bien, claro, exactamente. A la B, porque el contexto de qué te habla. El marco del cuadro. Ah, se está refiriendo a una pintura, pues. Entonces, obviamente se está refiriendo a esta cosa de madera o de metal, de repente también puede ser, que está alrededor de la imagen, ¿no? Que sirve para protegerla. Pero, ¿cómo se hacía este ejercicio? Analizando cada definición, ¿no? Y sobre todo analizando el contexto. El contexto te habla de algo que debe ser reemplazado, de una cosa, de algo físico. Mientras que la A, ¿de qué te está hablando? De líneas. Una línea puede ser simplemente figurativa, ¿no? Acá te habla de un objeto que debe ser reemplazado. Y a la vez el objeto que debe ser reemplazado sirve para cuidar una obra pictórica, o sea, una pintura. Por lo tanto, definitivamente vamos con la B. Con la B. Entonces, básicamente, este es un tipo de ejercicio de definiciones que te va a venir a ti en los exámenes virtuales. Así va a venir definiciones. ¿Ya? Ahora, los pasos que debes tomar para resolver ese tipo de definiciones. Bueno, analizar el contexto, analizar la oración, así como tú analizaste cuando decía marco del cuadro. Ah, ya, el contexto se refiere a un cuadro. Una vez que analizas el contexto, tratas de diferenciar. Ah, ya, si se refiere al marco de un cuadro, entonces se está refiriendo a estos marcos que se ponen en las pinturas, ¿no? O sea, es un objeto material que sirve para proteger la pintura. Y a partir de ahí ves las alternativas y ves cuál corresponde. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de resolver. No es tan difícil porque te dan el contexto y te dan las definiciones. Es más fácil que las definiciones tradicionales, que también te lo voy a explicar porque de repente también lo incluyen, quién sabe. Así que igual te lo explico también cómo es ese tipo de definiciones. Pero primero, a ver, vamos a seguir resolviendo ejercicios del contexto. Cuando te viene un contexto ahí arriba, ¿qué te dice? Gran cantidad de testigos daban fe, la palabra subrayada es fe,
de que el anciano era culpable del delito. La palabra fe se puede aplicar de muchos contextos. El más tradicional es el sentido religioso, ¿verdad? Pero ¿en ese contexto se refiere a algo religioso o no? En ese contexto, fe, ¿se refiere a algo religioso? Pues no, definitivamente no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dicen daban fe? A ver, sin ver las alternativas. A ver, ¿a qué se refiere con daban fe? A ver, en tus propias palabras. ¿A qué se refiere con daban fe de que el anciano era el culpable? La palabra fe, ¿qué quiere decir? Que daban garantía, o sea, estaban seguros, ¿no? Estaban confiados, estaban seguros de que este anciano había sido el que lo había robado. Seguramente lo habían visto, seguramente lo habían visto. A ver, ¿qué definición corresponde a lo que tú me estás diciendo? Claro, la B está más próxima a ese contexto que yo he analizado. Está mucho más próximo. Así que la respuesta es la B. Muy bien. A ver, el siguiente, a ver, ya lo dejo a ustedes solos. En el país, muchas familias afrontan condiciones difíciles de salubridad. A ver, ¿qué significado o qué acepción de la palabra condición es la respuesta allí? Exacto. Muy bien. Muy bien. Es la C. Es la C. Es estado, una situación especial que está pasando a una persona. ¿No? Exactamente. No puede ser la B, porque la B está más en el sentido lógico, ¿no? Si quieres ingresar como condición, debes estudiar. Es una condicional. Acá no hablamos de condicionales, sino de situación en la cual está una persona. Por lo tanto, la respuesta es la C. Y eso es por el contexto, es por la oración. Si yo cambiara la oración, yo podría utilizar la palabra condiciones como la B, como la B, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, para que el país progrese, se requieren condiciones económicas adecuadas. Ahí la palabra condición se está refiriendo a la B, ¿no? Situación indispensable para que ocurra otra cosa. Entonces, depende del contexto. Tienes que analizar el contexto. Ahora, ¿cómo son las definiciones tradicionales? Vamos a ver también. Así te vienen, mira. Te viene un espacio vacío y te viene una definición. Por si acaso, las definiciones las tomamos de la RAE. De la RAE siempre. La fuente es la RAE. No usamos otros diccionarios, usamos solamente la RAE. A ver, dice, dicho de una persona de mucha edad. Eso dice la definición. Ya, un consejo antes. El diccionario de la RAE lo venden impreso. ¿Ya? No está tan barato que digamos. Si lo quieres comprar no está tan barato. Pero hay alternativas. Tú puedes ingresar a la página de la RAE, al diccionario, y en internet, buscar las definiciones y encontrarlas ahí. Todo el diccionario está en internet y está gratis. Lo puedes revisar allí. Y encima te facilitan las cosas, porque hay una aplicación de la RAE, hay una aplicación para celulares, que también tiene todo el diccionario allí. Entonces tú lo descargas y revisas cada definición buscando la palabra. Y de la RAE actualizada, de la RAE actualizada, la última actualización de la RAE está ahí. Así que no tienes ninguna dificultad. Ya estamos en un mundo en el cual te facilitan la información. La información está para acceso para muchas personas, así que aprovechemos. Antes no, antes tenías que comprarte el diccionario, que eran 2 tomos, te podía salir 200 soles. Ahora es gratis, tienes todo el diccionario ahí en tu celular. ¿Ya? No, mira, te explico. La app es gratis, tú puedes revisarla allí, pero si tú pagas un monto, te dan las definiciones para que tú busques el diccionario, pero sin usar la internet. ¿Ya? En cambio, la versión gratis es lo mismo, pero usando la internet cada vez que buscas. O sea, es lo mismo en realidad. La única diferencia está que la versión pagada no requiere internet y la versión gratis requiere que se conecte a internet, que es lo mismo. No tienes que ni piratear, no hay ni siquiera justificación para que piratees. No hay justificación porque está ahí en la aplicación gratuita. ¿Ya? Muy bien, a ver, resolvamos este ejercicio. A ver, atentos. A ver, dice, dicho de una persona de mucha edad, eso dice la RAE. Ya, a ver, ¿cuál crees tú que sería la respuesta correcta? A ver, analiza las respuestas alternativas. Por ahí me están diciendo la E. Ahora me dicen la C algunos. A ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Acá la definición está restringiendo a que se aplica a personas nada más. Y solamente te dice que es de mucha edad. No te está diciendo que está enfermo, que no piensa bien. No, simplemente que tiene mucha edad. Entonces, la única palabra que se aplica solamente a personas
y que se usa para referirse a que tiene mucha edad, es anciano, nada más. La palabra senil, claro, implica todo eso de acá, pero también implica debilitamiento, enfermedad, disminución de las capacidades intelectuales. Eso implica senil también. Así que no puede ser la respuesta. ¿Ya? Así que la respuesta es C. No puede ser viejo, porque la palabra viejo, ¿cuál es el problema? Que también se aplica a cosas o animales, ¿no? También se aplica a cosas o animales. La palabra longevo, ya que me están preguntando por allí, el problema sería que la palabra longevo no es tan restringida a persona, si es que no me equivoco. No se restringe solamente a persona. Ya es un poco más general esa palabra. Y Matusalén es un personaje bíblico de una persona que vivió mucho tiempo. No sé si está en el diccionario, pero si es que estuviera en el diccionario, podría referirse a una persona o a la referencia de una persona que ha vivido demasiados años, pues, ¿no? Que ha vivido cientos de años, una cosa así. ¿Ya? Muy bien. Y la palabra decrépito se aplica a objetos también. Cuando un objeto está tan viejo que ya está por romperse, pues se usa decrépito. Y anticuado, ¿por qué no puede ser? A ver, ¿por qué no puede ser anticuado? ¿Qué significa la palabra anticuado? ¿O en qué caso se aplica la palabra anticuado? ¿Qué contextos? También se puede aplicar a objetos, sí. Un objeto que ya está en desuso porque ya no sirve, porque hay mejores en la actualidad, se refiere a un objeto anticuado, en mal estado. O también, no solamente mal estado, sino que es anticuado porque las funciones que cumple, los objetos actuales lo cumplen mucho mejor. Entonces ya no conviene tenerlo, ¿ya? Y también anticuado se puede referir a una persona. ¿Cuándo se aplica a una persona la palabra anticuado? Cuando sus ideas son de épocas pasadas, ¿no? Son ya de generaciones anteriores, ¿no? A sus pensamientos, exactamente. A sus pensamientos, sus ideas, su forma de pensar. Toca la respuesta es anciano. ¿Ya? A ver acá, vamos a ver el siguiente. Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. ¿Cuál sería la respuesta? Vejestor es una palabra peyorativa, ¿no? Es una palabra ya que es un poco insultante. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? En la 2. A ver, tránsfuga dicen por ahí. ¿Tránsfuga puede ser o no? A ver, apliquemos lo que vimos al principio o hace un rato de cómo obtener una definición. Acuérdate cómo obtuvimos el significado de la palabra decomisar. Tú te acordabas dónde escuchabas la palabra. La palabra tránsfuga en las noticias, ¿cuándo se le utiliza la palabra tránsfuga? A ver, alguien que de repente ve noticias ahí, no he escuchado cuando dicen exactamente, ¿no? Como dice Luis, en el Congreso, ¿no? El transfugismo incluso se habla, como un concepto, transfugismo. Es un congresista que entra al Congreso con un partido político, pero una vez dentro se pasa a otro partido político. ¿Y qué es un partido político? Es una ideología, es una colectividad, es un grupo de personas que tienen cierta ideología. Por lo tanto, se aplica a la definición que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. La palabra prófugo, ¿en qué contexto lo han escuchado ustedes? También en noticias, a ver. ¿Qué contexto escuchó la palabra prófugo? A ver, la palabra prófugo que está en la B. Ya, claro, tiene que ver con la cárcel. Sí. Cuando hablan de prófugo, es una persona que lo persigue la policía porque ha cometido un delito. Lo persigue la justicia. Él tiene que responder por sus actos, pero él no quiere. Por eso huye. Él es un prófugo. Entonces, la palabra prófugo significa una persona que está huyendo de la justicia. En cambio, la palabra fugitivo es una persona que está huyendo, pero no necesariamente de la justicia. No necesariamente. Simplemente está huyendo de algo o de alguien. ¿Ya? Y la palabra desertor se aplica más al ámbito militar. Cuando un soldado abandona el ejército en plena guerra, ¿no? Es un desertor. Es un desertor. Y la palabra infiel tiene muchas acepciones, ¿no? Y se aplica sobre todo al ámbito personal privado, ¿no? Cuando no cumple lo que ha prometido, ¿no? A ver, la tercera, arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. A ver, así, al ojo, a ver, ¿cuál crees que sería la respuesta? A ver, está, a ver, la D, uno por ahí dice la C de repente. La mayoría dice dado. A ver, ¿por qué marcaron dado?
¿Por qué marcaron topografía? ¿Cuál fue el razonamiento que llevaron a cabo para llegar a esa respuesta? A ver, ¿quién me dice? Claro, analizando, ¿no? Cómo está conformada esta palabra. De hecho, topo significa lugar, en el sentido físico, ¿no? Un lugar, un topo, un lugar. Y grafía tiene que ver con descripción, ¿no? Descripción, dibujo, análisis de un terreno. Y justamente eso es lo que significa la palabra topografía, arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. No puede ser toponimia porque termina en nimia, tiene el sufijo nimia que se refiere a nombre, a nomo, viene de nombre. Entonces toponimia más bien se encarga de averiguar el nombre de los lugares o por qué se llaman así, cuál es el origen del nombre de un lugar, toponimia. No puede ser descripción, porque la definición dice arte de describir y delinear. Pues no, descripción es muy general, pues no. Es como si yo dijera, descripción es describir. Eso no es definir, pues. Eso no es definir, de ninguna manera. Y trazo es simplemente una línea, y bosquejo es un borrador que uno hace antes de hacer la obra en concreto, ¿no? Como un borrador antes de hacer algo. Muy bien, simplemente quería que vean un poco cómo eran las definiciones tradicionales, porque cuando vuelven los exámenes presenciales van a ser así las definiciones. Así que es mejor que sepan un poco de ambas formas de definición. ¿Eh? A ver, vamos a resolver ahora. Ahí está su profesor, ahí está molesto cuando no responden, pero cuando sí responden está todo bien. ¿Ya? A ver, vamos a empezar a resolver ejercicios, ¿ya? De diferente tipo, no solamente de definiciones. Tienen que empezar a practicar ya los demás tipos de ejercicios desde la primera clase hasta donde lleguemos. Ya son 1:30, la clase termina 1:45, no tenemos tanto tiempo, hay que empezar una vez. A ver, dice acá, aunque celebro tu esfuerzo y dedicación, esta vez has desaprobado, le dijo el profesor al alumno. ¿Cuál creen que sería la clave? Esa está un poco complicada, porque las definiciones son muy parecidas. ¿Ya? A ver qué me dice. ¿Qué me dice acá? Analicen, ¿eh? Analicen a ver a qué se está refiriendo. Él celebra el esfuerzo del alumno aunque haya desaprobado. Aunque haya desaprobado. ¿Mm? Ya, tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que se ha esforzado. Y el profesor le reconoce eso, ¿no? Tú te has esforzado, pero has desaprobado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que el profesor está celebrando del alumno? ¿Qué es lo que está celebrando? Su actitud. La actitud del alumno, él se ha esforzado, él está celebrando, él está felicitando, él está reconociendo su esfuerzo, pese a que jaló al final, ¿no? A que desaprobó. Por eso, a ver, analiza cuál de las definiciones se refiere más a reconocer que una persona tiene cierta cualidad. Hay que reconocerle una cualidad. Claro, la E, ¿no? Exactamente, la E. Hay que reconocer su esfuerzo, aunque haya jalado el curso. Pues, ¿no? No podría ser la B porque dice alegría. O sea, sentir alegría, bueno, queda un poco en el aire, ¿no? O sea, siento alegría, ya está, se acabó. Pero ¿a qué se refiere con que haya jalado el examen? Todo ese contexto te lleva a la E, lo más específico allí. A ver, analogías. Yo me imagino que los que de repente por primera vez están en ese pregunta también conoces cómo es una analogía, ¿no? Tiene dos palabras en mayúscula, tienes que encontrar qué relación tienen entre ellas y encontrar como respuesta aquel par de palabras que también tienen esa relación, ¿no? Puede ser antonimia, sinonimia, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál creen que sería la respuesta acá? A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Me dicen que es dado la respuesta? A ver, inculcar idea. Inculcar. Inculcar quiere decir que tú pones ciertas ideas en una persona. Haces que la persona también tenga esas ideas. Generalmente positivas, pues, ¿no? Para que esta persona crea estas ideas, ¿no? También mantenga esas ideas en su mente. A ver, enseñar labor. Enseñar quiere decir implantar en una persona labor. Inyectar vacuna ya se acerca más, ¿no? Porque inyectar es justamente poner una vacuna, ¿no? Pero solamente la palabra inyectar se aplica de repente a vacuna o vacuna es demasiado específico para la palabra inyectar.
A mí me parece muy específico, ¿eh? Porque la vacuna es un tipo de inyección muy particular. ¿Hay alguna palabra que sí tenga una relación necesaria con la otra, con la que está al costado, y que implique colocar algo a una persona? La palabra sería inocular. Inocular, porque la inoculación se refiere justamente a un agente externo, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, ¿no? Y la palabra germen se refiere a eso, ¿no? A bacterias, virus que son externos, ¿no? Seres vivos externos que son inoculados a una persona, para que también los tenga. Entonces, acá la respuesta sería la, muy bien. A ver, pasemos a precisión léxica. A ver, les explico rápidamente de qué trata precisión léxica, para los que de repente no saben. Precisión léxica se parece mucho, ¿sabes a qué? A lo que acabamos de ver de las definiciones con un contexto. Es decir, te dan a ti una oración y una palabra subrayada. La diferencia está que tú no debes marcar como respuesta la definición que corresponde a la palabra subrayada, sino por la palabra que debería estar en lugar de la que está subrayada. ¿Y cómo haces eso? Analizando el contexto, ¿no? Acá, ¿qué dice? Perdonaba fácilmente los errores de sus empleados. Por eso lo consideraban bueno. ¿El contexto de qué te habla? Ah, de un jefe. De un jefe, a una persona que tiene un nivel de autoridad mayor en la empresa. ¿Y qué dice acá? Él perdonaba los errores de sus empleados. Entonces, la palabra bueno debe referirse a perdonar los errores de los demás. ¿Qué palabra se acerca más a eso que acabo de decir, de perdonar los errores de los demás? ¿Podrá ser la C? Puede ser la C, pero de repente la C queda un poco genérico, ¿eh? Es comprensivo, también puede significar allá que se pone en el lugar del otro, comprende sus problemas, pero acá habla más de errores, ¿no? Benévolo. Benévolo significa una persona que realiza acciones buenas. De repente favorece a alguien, le hace un favor, pero no se refiere a perdonar errores necesariamente. La E sí significa eso. Ser indulgente significa ser comprensivo en los errores de los demás. Ser comprensivo en los errores. Y además alguien que tiene la autoridad para castigarlo, pero no lo hace. En lugar de castigarlos, decide ser comprensivo. O sea, ya está bien, te has equivocado, no hay ningún problema. Entonces, acá la respuesta sería indulgente. ¿Ya? Indulgente. Ya después va a haber una teoría solamente para precisión léxica. Ahora estamos repasando nada más de forma rápida. Antonimia. ¿De qué trata antonimia? Es lo mismo que precisión léxica, solamente que tienes que encontrar el antónimo de la palabra subrayada, pero tienes que igual analizar el contexto. Igual se analiza el contexto y a partir de ahí encuentras lo opuesto a la palabra subrayada. ¿De qué te habla el contexto? Dice, para determinar qué contratos renovar, el gerente evaluó cuáles de los empleados eran negligentes y cuáles no. Antes de ver las respuestas, todavía no ven las alternativas, todavía no lo ves. Analiza el contexto. ¿El contexto de qué te está hablando? Otra vez, de un jefe, ¿no? Una persona que tiene autoridad, un gerente es. Y dice, para determinar qué contratos renovar, o sea, él va a renovar el contrato a unas personas y a otras no. Es decir, les va a decir, chao, hasta luego, no vuelvas. De eso te habla el contexto. ¿Y qué va a hacer este gerente para determinar a quiénes les renueva y a quiénes no? Ah, la condición va a ser si fueron negligentes o no fueron negligentes. La palabra negligente, ¿qué significa? Que no hace bien las cosas, lo hace sin ganas, comete errores. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, por ahí me dicen la B, la E, diligente, me dicen por ahí. Ah, ya, mira, ¿qué ha pasado? ¿Ah? Si yo te digo, rápidamente te digo, ¿cuál es el antónimo de negligente? Ah, ya, es diligente. Ese sería el antónimo. Pero acá estamos utilizando el contexto, porque van a ver cómo el contexto te va a llevar a una respuesta distinta, no al antónimo más obvio. Porque mira, el contexto te habla de un trabajo. ¿Quién hacía mejor su trabajo y quién lo hacía mal? Entonces, acá lo que buscamos es alguien que hace bien su trabajo, en donde está, es eficiente, hace bien su trabajo. Y la única palabra que significa que hace bien su trabajo, o sea, es eficiente, da resultados positivos en su trabajo. Imagínate, por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica donde hacen carros, por ejemplo. Entonces, esta persona trabaja con muchas ganas y produce más que el resto, por ejemplo. Produce más autos que el resto. Es una persona industriosa. Industrioso es una persona que en su trabajo es muy eficiente, porque lo hace bien. ¿Por qué no puede ser responsable, profesor?
¿Por qué no puedo decir los que eran responsables y a los que no eran responsables? Porque acá te hablamos de una empresa donde él va a determinar los empleados que cumplen y los que no cumplen, los negligentes y los que no son negligentes. Lo opuesto a negligente debe ser que hace bien su trabajo y que además es eficiente. La palabra responsable, una persona puede ser responsable y puede no ser eficiente. ¿Qué significa responsable? A que cumple lo que le dicen, ¿no? Es responsable, se mide, todo eso. Pero no quiere decir que sea eficiente necesariamente. En cambio, la palabra industrioso sí implica que es eficiente. Entonces, si se va a medir a quién va a contratar, a quién no, van a elegir a quien produzca más, a quien es más eficiente. ¿Ya? Están complicaditas, eso sí, pero lo acepto que están complicados los ejercicios. ¿Ya? Vamos al siguiente. No se desanimen, no se desanimen. Vamos a ver el siguiente. Esto es ejercicios de conectores. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Completar los espacios vacíos por las palabras que faltan. Y las palabras que faltan son conectores. Es decir, palabras que establecen relaciones lógicas entre dos ideas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Él ingresó a la universidad porque, te voy a decir la causa, porque estudió mucho. Ese por qué funciona como conector, un conector de causa. Te va a presentar la causa por la cual ocurrió algo. Así hay varios tipos de conectores, ¿ya? A ver, ¿cuál creen que sería la respuesta acá? Avión, ¿no? Claro, está bien, es avión. Porque dice, ¿no? Sin la ciencia no gozaríamos de las actuales comodidades. Y luego dice, todavía existen personas que desconfían en ella. O sea, si primero te he dicho que la ciencia nos ha dado muchos beneficios y luego te dice que hay gente que no confía, son ideas opuestas. Son ideas opuestas. Hay que sería sin embargo, ¿no? Que sirve para presentar dos ideas opuestas entre sí. Sin embargo, todavía existen personas que desconfían de ella, o sea, de la ciencia. Y luego dice, hasta niegan sus beneficios. O sea, está agregando algo más. Desconfían y niegan sus beneficios. Es un conector de adición, ¿no? Agregando información. Y luego dice, resulta necesaria la divulgación científica. ¿Qué significa divulgación científica? Dar a conocer a las personas, ¿no? De qué trata la ciencia, de sus beneficios y de por qué es importante basarse en la ciencia para tomar decisiones. Entonces, como hay gente que desconfía, por eso es necesario que haya divulgación científica. ¿Ya? Va por ahí la idea. Muy bien, entonces la clave es la A. Está bien, está perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, vamos bien. ¿Eh? Me gusta este salón, están respondiendo todo muy bien. Y todos responden además, o al menos la mayoría, ¿no? A ver, información eliminada. ¿Qué tienes que hacer tú acá en ese tipo de ejercicios? Te presentan 5 oraciones que están ahí con los números romanos y tú tienes que elegir una para eliminarla, ¿no? No, esta no puede ser, la elimino. ¿Y por qué lo vas a eliminar? Porque de repente se aleja del tema, es decir, habla de otras cosas, ya se alejó del tema, o porque está repitiendo información que ya apareció. A ver, ¿cuál crees que sería la clave acá? Y después te explico cómo se resuelve, no te preocupes. A ver, por ahí me dicen la 3, a ver los demás. La 3 o la 5, dice Flor, dice. La 3 o la 5, pues. Mauro dice la 5. A ver los demás. Ah, por ahí Centeno también dice la 5, Wilson dice la 3, Farid dice la 5, Sebastián, entre la 5 y la 3 están, ¿no? Por ahí, más dan la 5, también dan la 3, por ahí. Vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer para resolver información eliminada es analizar de qué habla en general el texto. ¿No? ¿De qué habla en general? A ver, ¿de qué están hablando en general los enunciados? ¿De qué están hablando todo el texto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué están hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el tema? ¿O de quién, de quiénes, de los neandertales, exactamente, ¿no? De los neandertales. Están hablando de ellos. Y sobre todo de en qué época vivieron, ¿no? ¿En qué años? ¿En qué años vivieron? Desde la 1 te dicen, ¿no? Hace aproximadamente 200.000 años habían otras especies aparte del Homo sapiens, ¿no? No, perdón, dice que los neandertales han vivido 200.000 años más que nosotros.
vivieron en varios rincones de Europa durante más de 300.000 años. Hace 40.000 años compartieron el planeta con otra especie, nosotros, ¿no? Los Homo sapiens. La evidencia de su existencia se desvanece hace 28.000 años, lo que da una estimación de cuándo podría haber muerto, o extinguido, mejor dicho, ¿no? Cuándo se extinguieron. Los retos encontrados muestran que compartimos el planeta con ellos aproximadamente 12.000 años. A ver, los que marcaron la 3. Los que marcaron la 3. A ver, ¿por qué eliminaron a 3? A ver, hace 40.000 años compartieron el planeta con otra especie humana, nosotros. Cuando dice compartieron, se refiere a los neandertales, ¿no? Está refiriendo que hace 40.000 años vivíamos al mismo tiempo, en forma paralela, ¿no? Ambas especies. La 4 te dice que dejaron de haber evidencias de neandertales hace 28.000 años, lo cual quiere decir que tú puedes inferir de que, de que los restos, ¿no?, que compartimos con ellos, los últimos, fueron hace 12.000 años. ¿Y por qué? Porque tienes que restar 40.000 de 28, pues. 40.000 de 28.000, ahí te da el resultado, que es justamente lo que te dice en la 4, la estimación de cuándo podrían haber desaparecido. ¿Cuándo fue? Hace 12.000 años, y eso es obvio, porque si te dice que fue hace 40.000 años, ¿no? Y que compartimos la evidencia en 28.000 años, lo que resta es 12.000. Entonces, la información que está en la 5 se puede inferir del texto. Es una redundancia, no es una redundancia. En realidad es simplemente aritmética. Simplemente es aritmética, no hay mucha vuelta que darle, simplemente aritmética, es restar, nada más. Muy bien. Ni para qué complicarse, ¿no? Ni para qué complicarse, es redundancia. A ver, ya, la última y nos vamos. La última y nos vamos. A ver, arribos a Marte durante febrero de 2021. Tienes que ordenar, plan de redacción, ordena los enunciados, están desordenados, tienes que ordenarlo. A ver, vayan haciendo eso mientras tengo que pasar acá una lista. A ver, por ahí me están dando la clave, me dicen que es la A. Repito, ya con eso nos vamos. No se preocupen. A ver, vamos a ver. Mira, acá te dice arribos, ¿no? En plural. Porque si has leído el texto te das cuenta que son 3. Habla de 3 misiones distintas, ¿no? Justamente los últimos enunciados que deberían estar acá son aquellos que se refieren a esos 3 en conjunto, ¿no? Que sería el enunciado 2 y 4. La 2 y 4 hablan de los 3 arribos en general. Hablan de los 3, se refieren a los 3. Pero el enunciado 1, 3 y 5 te está enumerando uno por uno esos 3 arribos, ¿no? Así que vamos a dejar para el final la 2 y la 4 y tenemos que ver con cuáles empezamos, ¿ya? La 1 dice, la misión Tianwen 1 también orbitó, dice también, quiere decir que antes ha mencionado otra misión. ¿Cuál es el primer enunciado entonces en este caso? Sería el enunciado 3. El 18 de febrero aterrizó en Marte Perseverance, ¿no? Un vehículo a Marte, que está de la NASA. El primero. Empezamos con la 3. Luego, ¿cuál sigue? ¿La 1 o la 5? A ver qué me dice. Si acá te da la fecha, quiere decir que sigues la 5, porque la 5 te dice 9 días después. O sea, el 27. O sea, el 27. Entonces, acá a la 3 le sigue la 5. Luego va a seguir la 1, obviamente, porque es la tercera misión, ¿no? Obviamente es la tercera misión. ¿Y luego cuál sigue? Luego sigue la 2 o la 4. ¿Cuál va primero? ¿La 2 o la 4? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Cuál va primero? La 2. Muy bien, la 2. ¿Por qué razón? Porque la 4 es una explicación del sentido que da la 2, porque la 2 que te dice, la cercanía en la llegada de las 3 misiones se debe a que todas aprovecharon una ventana de tiempo. ¿Qué significa ventana de tiempo? Ah, te lo explican en la 4. La distancia entre Tierra y Marte se acorta cada 26 meses. Esos 26 meses es la ventana de tiempo. Es un espacio de tiempo. Exactamente. Entonces la clave sería avión, ¿no? Si no me equivoco, te va a salir avión.
Listo, chicos. Eso sería todo, ¿ya? En esta clase no pudimos hacer quizzes porque no tuvo mucho tiempo, porque tuvimos que presentar el curso y todo eso. Pero la siguiente clase ya vamos a hacer quizzes, Kahoot, muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. Si desean, les dejo un Kahoot para los que deseen. Si desean, les dejo un Kahoot para que lo hagan después de almorzar de repente. Ya, no se preocupen, ahorita les paso un Kahoot además, o un quiz, perdón, mejor dicho, para los que no conocen, ya van conociendo, pues, ¿no? Se van familiarizando con esta aplicación. Muy bien, gracias por ese interés. Muchas gracias. A ver, les voy a pasar, ¿ya? Este no, porque ese es muy breve, uno más extenso. A ver, les voy a pasar uno. A ver, este que es repaso, porque viene más tipos de ejercicio, para que vayan viendo todos los tipos. ¿Sí? Lo voy a asignar como tarea, es decir, lo pueden hacer cuando ustedes deseen. Tiempo límite va a ser, no, lo voy a dejar hasta la próxima semana. Hasta el 3 de abril les voy a dejar. Sin fecha límite, asignar. Vamos a cargar esto de acá. Asignar. Ya. Sencillo, ¿eh? Con un enlace. Lo voy a escribir acá en el enlace. Un ratito. Acá en el chat les escribo el enlace, guárdenlo si no lo van a hacer ahora, y lo pueden hacer hoy día, más tarde, mañana, pasado, cuando ustedes quieran. Ya, listo, profes. Ahora, profes, ya. Listo, alumnos. Ahora sí ya me voy retirando ya de la clase porque ya acabó el tiempo. Y nos vemos la siguiente semana. Ya espero que sigamos así con las ganas de resolver ejercicios. ¿Ya? Listo, chicos, ya pueden ir a almorzar, no se preocupen. Hasta luego. Un gusto, chicos, un gusto.